El panorama actual en la materia difiere bastante de aquel que les mencionara. El tema de los derechos humanos se incorporó en nuestro país como una cuestión política en la sociedad uruguaya. De esta manera se perdió aquella perspectiva global para reducirse a los aspectos penales vinculados con denuncias y juicios relativos a la responsabilidad de los militares por los abusos cometidos durante aquel periodo. Esta visión, desde mi punto de vista, simplificó la visión que se redujo exclusivamente a los temas referidos. Los otros aspectos, lo que tienen que ver a la educación, a la ética, al derecho de familia, a los menores, a la seguridad, al derecho civil, no han sido analizados bajo la perspectiva de derechos humanos. Una situación similar ha tenido lugar en América Latina, pese al restablecimiento de los sistemas democráticos. En este tiempo nuestras sociedades han cambiado y el mundo que se presenta es diferente. Al respecto quiero recordar las palabras que pronunciara en esta casa la profesora argentina, integrante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Ana María Rodino, que en ocasión de la presentación de los cursos presenciales del diplomado nos alertó sobre estos cambios, que manifiestan una gran dispersión de la atención de las sociedades hacia otros problemas. Nos decía que la educación en derechos humanos nos plantea tres grandes desafíos. El primero, de carácter histórico-filosófico, metodológico, otro histórico-político y finalmente el estrictamente pedagógico. La primera instancia nos lleva a la formulación del marco ideal para la vigencia de los derechos humanos, la necesidad de una sociedad democrática garantizada por un Estado social de derecho, donde los valores fundamentales que se expresan desde la dignidad humana sean reconocidos desde las instituciones y las normas establecidas. La dignidad humana es el principio fundamental del cual deriva y se expresan todos los derechos humanos. Se trata de un valor universal, válido para toda la especie humana. El contenido de la dignidad refiere al valor ontológico de cada persona. Es diferente a su valor ético, que sí se refiere al comportamiento de la persona en el cual se valora el desarrollo humano logrado. Por eso cada derecho expresa un valor de contenido ético que tiene por base la dignidad como valor de toda la especie humana, pero que no se puede confundir el valor axiológico del ontológico. Este mundo de valores es reinterpretado en una sociedad actual que se caracteriza por un exceso de relativismo que lleva a la dispersión o a la licuación de los valores y de las instituciones fundamentalmente. Ciertos valores tradicionales están en crisis y la velocidad de la información en un mundo globalizado ha conducido a cierto estado de espíritu donde a cada uno le resulta difícil esperar un futuro mejor y donde la certeza del progreso se licúa en urgencias cotidianas que se satisfacen exclusivamente con dinero. En este mundo posmoderno, la eficacia del instrumento pedagógico se nos aparece con grandes interrogantes respecto a sus resultados en función de los cambios mencionados en las creencias sociales de nuestra sociedad. La gran interrogante tiene que ver con la efectividad del instrumento pedagógico para promover cambios sociales y deriva precisamente de la duda respecto a la certeza sobre sus resultados, de si es posible a través de la pedagogía lograr los cambios que pongan de acuerdo a los valores fundamentales con las convicciones sociales vigentes. Esta pregunta creo que no puede dejar de formularla todo aquel que se ocupe de la tarea de educación. Está claro que parte precisamente de la diferencia entre enseñar y educar. No se trata de que los educadores conozcan los textos y las normas, que los educandos, conozcan los textos y las normas que mencionan el contenido de los derechos, los valores sobre los cuales se fundan y las garantías que los textos legales establecen. Tenemos una larga tradición de normas bien escritas que carecen de vigencia real.
Hoy a ella se agregan los convenios internacionales, que son objetos de veneración como si no se tratara de obras humanas. No obstante, la realidad cotidiana nos ofrece otro panorama. Principios elementales de autodeterminación personal y el respeto a la autonomía del otro son cuestionados en la vivir cotidiano, que es precisamente el espacio donde se viven los derechos fundamentales. Porque la esencia de la educación en derechos humanos consiste en trasladar esos valores abstractos a acciones positivas que se llevan a la práctica en la vida cotidiana. Cuando señalo la diferencia entre enseñar y educar, muestro como indicador de la misma a la Convención de los Derechos del Niño, pues los términos que utiliza el legislador internacional son muy precisos. Cuando se refiere a la educación, la Convención pone el acento en los aspectos formativos. Se trata de inculcar, de incorporar en la persona del niño pautas de conducta que le sirvan de guía para el desarrollo de su personalidad. En cambio, la expresión enseñar está más referida a la información que se le debe brindar al educando que le garantice en el desempeño de sus artes, profesión u oficio. También he señalado en otra oportunidad, y quiero repetirlo ahora, que la educación no es neutral y no puede serlo. Recuerdo siempre las palabras del eminente profesor Justino Jiménez de Arechaga en su curso de Derecho Constitucional, el viejo curso de la editorial Medina, en el tomo 2, a mimeógrafo. En cuanto a la enseñanza, nos decía Justino, en cuanto a la enseñanza neutra, que es la solución generalmente difundida por los liberales anticatólicos partidarios del monopolio, no deja de ser absurda pamplina. Enseñar lo neutro o lo neutralizado es por lo menos enseñar simplemente y no educar. Educar es incorporar a alguien a una cierta tradición cultural, infundiéndole principios, y los principios jamás son neutros. Corto aquí la cita, que es mucho más larga en atención al tiempo transcurrido. Estos aspectos fueron los que plantearon las dudas a nuestras autoridades de enseñanza respecto a su posible conflicto con la laicidad. Fue así que la nueva administración que accede en el gobierno en el 2002 suprime la educación en valores, que se había incorporado de modo experimental en el periodo anterior. Posteriormente se quiso enmendar esta decisión y se ha retomado el intento hoy en día a través de la educación en derechos humanos. No sé el grado de aplicación y el contenido de la misma porque estaba en un proceso de elaboración. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Urioste. Le damos la palabra a Francisco Tonelli.